Hola, muchas gracias por conectarse con la programación de Suecia Sociosostenible, el país invitado de honor a la Filbo 2021. No olviden seguir este y todos los eventos de la programación en Facebook, en nuestra página @swedenincol. Hoy tendremos subvenciones para la literatura sueca en Colombia y América Latina. Dentro de sus políticas culturales, Suecia ha dado una enorme relevancia a la cooperación extranjera y a la internacionalización de su cultura. Desde hace varios años cuenta con subvenciones orientadas a fomentar la traducción de su oferta editorial, lo que supone una oportunidad para que editores del mundo entero incorporen en sus catálogos a obras, novelas y clásicos literarios suecos. Susan Bergström, del Consejo de Arte Sueco, conversa con José Diego González del CERLALC. En nombre de la Embajada de Suecia y en alianza con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, el CERLALC, les damos la bienvenida a este evento. Recuerden que pueden seguir esta conversación con el numeral Suecia Sociosostenible. Un saludo para todos los que nos ven en Colombia y en América Latina. Bienvenidos a esta charla que se realiza como parte de la participación de Suecia como país invitado de honor en la 33ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy tengo el gusto de conversar con Susan Bergström del Consejo Sueco de las Artes, Kulturaret, y tendremos la oportunidad, digamos, de conversar sobre un tema sobre el que creo que hay interés en Colombia y en América Latina y en general, que es el que tiene que ver con la política pública sueca en relación con el sector cultural en general y en particular con el sector editorial y muy especialmente con el foco que ha puesto el Consejo Sueco de las Artes en la internacionalización de la literatura sueca, que supone una oportunidad para editores colombianos y de América Latina. Susan, es un gusto estar contigo en esta mañana. Suecia es el país más grande de los países nórdicos. Según algunas investigaciones que hice, cuenta con casi 3 centenares de bibliotecas públicas, cerca de 4.000 bibliotecas escolares, 100 bibliotecas hospitalarias, 20 bibliotecas regionales o provinciales o de condado. De acuerdo con la Asociación de Editores de Suecia, en 2019 se publicaron entre novedades y nuevas ediciones 7.740 títulos. Y hay un dato muy interesante que encontré, aun cuando no es el tema puntual de esta charla, pero que de todos modos quisiera resaltar, y es que las ventas de los libros digitales, incluyendo audiolibros, representaron en 2019 el 28,8% del total de las ventas de libros en el país. Y de hecho, se estima que alrededor del 20% de las ventas realizadas en 2019 se hicieron a través de plataformas de suscripción. No hay que olvidar que Suecia tiene, por ejemplo, una de las compañías que más está apostando por el audiolibro. Pero como les decía, nuestro tema de hoy tiene que ver con las políticas culturales suecas y muy en especial las políticas relacionadas con el sector editorial. Solemos mirar desde acá a veces con envidia mucho de lo que ocurre en Suecia y creo que hoy tenemos una grandísima oportunidad para que nos cuenten qué se hace desde el sector público por la cultura en Suecia. Así que quisiera empezar por ahí, Susan, y es por cuáles son las líneas maestras de la política cultural sueca. Y una segunda pregunta que tiene que ver con cuál es la misión del Consejo Sueco de las Artes y cuál es su lugar, digamos, dentro del Ministerio de Cultura de Suecia. Thank you very much. Muchísimas gracias. De hecho, estoy muy feliz con todos ustedes, incluso si es a través de la pantalla de un computador en vez de estar viéndonos en vivo. En Suecia, la política que manejamos tiene que básicamente ver con una sola cosa, que tiene que ver con que todos disfrutemos el arte de alta calidad. Y esa es básicamente una de las misiones de las agencias gubernamentales, gracias a estos objetivos que tenemos desde el Parlamento de nuestro país. Y para la literatura, el objetivo es asegurarnos que tengamos un alto nivel de calidad, no solamente respecto a lo que tiene que ver con la parte comercial o esos libros comerciales que se venden naturalmente, sino también con la poesía o con toda esa literatura
novata o con todo lo que tiene que ver con literatura infantil. El Consejo de Artes en Suecia apoya mucho a los editores en todos estos géneros, en todo lo que tiene que ver con ficción, con libros de no ficción, con cómics y también con libros ilustrados. Para asegurarnos que haya una cantidad importante de oferta en el mercado y para que no haya ningún tipo de desbalance o que todo sea muy justo. Y hay muchísimos comités para asegurarse de esto. Y básicamente estos comités lo que hacen es asegurarse de la calidad de los libros que tenemos. Y si básicamente todas las editoriales van a recibir una cantidad de dinero dependiendo de la cantidad de páginas. Y todos los libros que se aprueben también tienen una especie de incentivo para las bibliotecas, para que se publiquen en las bibliotecas, así como tú mencionaste que tenemos más de 300 bibliotecas. Y sí, es porque sabemos que hay muchas personas que no pueden darse el lujo de comprar un libro. Sin embargo, queremos que todos accedan a ellos. Tenemos también un programa donde se puede aplicar a un programa de estipendios o de incentivos también para la publicación. Tenemos una cantidad de tiendas de libros, sin embargo, con toda esta pandemia sabemos todo lo que sufrió el sector comercial y algunas de estas tiendas se tuvieron que cerrar, pero es un rol muy importante que tenemos en nuestro país y todas estas tiendas también trabajan en las ferias de editores, en las ferias de libros que tenemos. Adicional a esto, tenemos bastantes incentivos también para las bibliotecas en sí mismas. De hecho, también dentro de este Consejo de Artes en Suecia, que se fundó en 1964, debo decir que es una oficina del Estado y trabaja directamente con ellos. Entonces, básicamente su función es básicamente implementar todas las políticas estatales o todas las políticas gubernamentales. Y en general, cumplen con cumplen con los lineamientos dados por el Estado y asimismo dan los lineamientos para esta industria con ciertas tareas específicas. Sin embargo, hay muchas de estas políticas que son de libre interpretación. Entonces, esto es muy importante para poder, eh, evitar ese involucramiento directo de algunos políticos. Y discúlpame, ¿cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta creo que ya la has ido respondiendo y tiene que ver con cuál es la función del Consejo Sueco de las Artes y cuál es su lugar dentro del Ministerio de Cultura de Suecia. Yes, and the mission for Sí, y básicamente que la misión de toda esta parte de arte y cultura tiene que ver con el apoyo en cualquier modo posible a esta industria. Entonces, apoyamos el teatro, las artes visuales, la música, la danza, el circo, todo, cualquier tipo de arte. El único, digamos, lo único con lo que no trabajamos es eh, con la industria fílmica. Básicamente, como les estaba diciendo, trabajamos mucho con becas y con incentivos, y especialmente con la promoción de la lectura en estos días. Tengo entendido entonces que desde el Consejo otorgan subvenciones a los editores suecos para la publicación de títulos, para subvencionar la publicación de títulos, buscando con esto garantizar la diversidad de la oferta editorial. ¿Es así? Discúlpame, discúlpame, no escuché la pregunta completa. ¿Me podrías repetir? Sí, te preguntaba que desde el Consejo Sueco de las Artes se otorgan entonces subvenciones a los editores con el fin de apoyar la publicación de títulos que contribuyan a garantizar la diversidad de la oferta bibliográfica disponible para el público sueco, ¿verdad? Yes, that is correct. Sí, tienes toda la razón, así es como funciona.
Muy bien. En relación con el sistema de bibliotecas, ¿cuál es el rol del Consejo sueco? ¿De qué modo adquieren libros las distintas bibliotecas que pertenecen al sistema de bibliotecas de Suecia? Well, every time the Bueno, grant committee has cada vez que este comité de subvenciones aprueba estas subvenciones o estas becas, hay un sistema de distribución. Envían una copia de cada uno de estos libros. De hecho, compramos 300 libros de esta casa editorial y luego los distribuimos a las diferentes municipalidades que tenemos o los diferentes municipios que tenemos en Suiza. Básicamente, todo tiene que ver con una agencia de distribución y nosotros pagamos, digamos, no sé específicamente cuánto, pero claro que sí, nosotros pagamos estos libros para que, es decir, no los regalamos, nosotros pagamos por estos libros. Tengo entendido además, Susan, que en Suecia existe una compensación para, no sé si exactamente dirigida a los editores o a los autores, una remuneración por el préstamo público que se hacen de sus libros. ¿Es así? ¿Cómo funciona? Es un modelo, es algo que es inédito, digamos, en la gran mayoría de nuestros países, entonces me interesaría que nos contaras un poco en qué consiste esa remuneración por el préstamo público de los libros que se hace a través del sistema de bibliotecas públicas. Yes, Sí, the government el gobierno negocia con el sindicato de autores de Suecia respecto a qué tanto se les dará por cada libro, por cada libro que se prestan en las bibliotecas. Cuando decidimos esto, básicamente habíamos decidido o se decidió que fuese una cantidad fija por libro. Entonces, si eres un autor muy popular y tu libro tiene un alto nivel de préstamo en las bibliotecas, pues obviamente vas a recibir digámoslo, una remuneración o un estipendio importante, pero básicamente esto es para garantizar que todos tengan su ganancia dentro de nuestro mercado. Entonces, básicamente tiene que ver en la cantidad de préstamos o en el volumen de préstamos de un libro. Entonces, básicamente tenemos todo este dinero de la biblioteca y obviamente todos pueden aplicar a este tipo de beneficio. Entonces, por eso se puede hacer básicamente tienen que hacer la investigación correspondiente y básicamente desde allí también se puede ganar algo de dinero. Entonces, creo que este dinero de las bibliotecas, digamos lo que es una especie de compensación, digamos, que no se basa en las ganancias, sino básicamente en los préstamos, en el volumen de préstamos. Ya más allá de las bibliotecas, Susan, quería preguntarte de qué modo se produce la articulación en el trabajo entre el Consejo Sueco de las Artes y los distintos órdenes administrativos que hay en Suecia. Me refiero a cómo se produce el trabajo de descentralización o trabajo con cada una de las regiones y con las autoridades regionales en relación con la cultura, con, con el fomento de las bibliotecas, con el fomento de la edición, cómo se da ese trabajo entre lo nacional, lo regional y lo local. Yeah, this is quite interesting Sí, actually. es muy interesante, de hecho. En Suecia tenemos un modelo, no sé cómo se podría traducir correctamente, pero lo llamamos el modelo de cooperación cultural, donde básicamente recibimos dinero del gobierno para pagar a través de subvenciones a las diferentes regiones de nuestro país y luego cada una de las regiones puede decidir cómo va a gastar este dinero en términos de cultura dentro de su región.
Pero básicamente tenemos que definir cómo estas políticas llegan a cada una de las provincias, a cada uno de lo que estamos, de los lugares a los que estamos llegando y cómo podemos trabajar, por ejemplo, con niños, con cada uno de los problemas o de lo que estemos trabajando allí. Pero obviamente cada gobierno regional tiene que decidir cómo maneja este dinero a nivel local con sus diferentes municipios. Entonces tenemos bibliotecas a nivel regional, pero luego cada municipio tiene sus propias bibliotecas, que es lo más regional posible, que es básicamente lo que estamos trabajando, que son básicamente esos lugares específicos en los que se trabaja con los municipios y con la gente. Entonces, el gobierno trata de, básicamente, trata de no inmiscuirse tanto con las regiones o con las localidades o municipios, porque ellos básicamente ya saben lo que se necesita. Son las localidades o son estos municipios los que ya saben lo que su gente necesita. Entonces, el gobierno central intenta no inmiscuirse tanto en este aspecto, porque básicamente sabemos que el sistema que tenemos en Suecia trabaja también. Básicamente, cuando trabajamos o nuestro gobierno trabaja tanto con el país como con las regiones. Entonces, acá, por ejemplo, se trabaja con las vías, con los hospitales, pero también trabajamos con los colegios, con las bibliotecas municipales y con todo este tipo de cosas. Entonces, es básicamente dividido en ese sentido, o digámoslo así, es como se maneja en Suecia. Mencionaste en un principio mencionaste en un principio lo que tiene que ver con los efectos que tuvo la pandemia sobre el sector cultural y muy puntualmente sobre las librerías. Las noticias que nos llegaban a nosotros acá fueron sobre lo muy diferente que fue el manejo que se dio a la emergencia sanitaria por parte del gobierno de Suecia, donde no hubo, digamos, las restricciones no llegaron al grado que sí tuvieron en otros países nórdicos, en otros países europeos, en los países latinoamericanos, pero aún así entiendo por lo que dijiste al comienzo de esta charla, que sin duda hubo consecuencias negativas sobre el sector cultural en general y sobre el sector editorial en particular. Quería preguntarte si hubo una respuesta desde las autoridades de cultura sueca para buscar la reactivación económica del sector cultural y puntualmente si hubo acciones dirigidas, por ejemplo, a la reactivación, a apoyar las librerías o editoriales pequeñas que pudieron verse en aprietos a consecuencia de la pandemia. Sí, la situación acá fue muy diferente en comparación con muchos otros países en donde básicamente acá continuamos con todo abierto. No cerramos muchas cosas, sin embargo, muchas personas sí decidieron quedarse en su casa, si podían trabajar desde su casa, lo hacían, de hecho todavía lo hacemos, pero podemos ver que hubo un cambio en sus hábitos de visitas o básicamente en los eventos presenciales. Por ejemplo, ya no teníamos sesiones de lectura en las bibliotecas o en estas tiendas de libros porque muchos de estos eventos se cancelaron. Obviamente, entonces, este sector sufrió en ese sentido. Ahora, en cuanto a la parte de publicaciones, no se sufrió tanto porque las ventas, de hecho, fueron muy buenas porque porque empezaron a leer desde sus casas, específicamente como lo mencionamos al principio y como lo mencionaste en la industria del audiolibro, porque empezamos a escuchar mucho más estos libros de esta industria, especialmente en esta época. Pero entonces el gobierno tuvo o generó una subvención que la llamamos la subvención de la crisis, donde todos los sectores pudieron aplicar a esta subvención y esta subvención tenía que ver, por ejemplo, con los eventos cancelados. Que, como por ejemplo, teníamos un evento donde se invitó a un autor, a una superestrella del sector, a quien se le había pagado mucho dinero.
Entonces, se pudo aplicar a esta subvención para encontrar alguna especie de compensación por estos gastos. Por ejemplo, para lo que tenía que ver con el hospedaje de esta persona o con los diferentes gastos que pudiesen haber surgido al respecto. Entonces, creo que esto tiene que ver con este tipo de eventos específicamente. Pero posteriormente tuvimos otra subvención que era la subvención para las necesidades especiales. Entonces, se podía aplicar para básicamente compensar las pérdidas económicas. Creo que llegamos a pagar 1.8 billones de coronas suecas, pero para todo el sector editorial, para todo el sector cultural, y sabemos que hay, digamos, lo más dinero que está destinado para este fin. Y los autores también sufrieron porque básicamente no podían contar con todas estas ganancias por ejemplo, de las lecturas escolares o de cualquier otro tipo de compensación. Entonces, empezamos a trabajar con los fondos de publicación básicamente para tratar de compensar esas pérdidas y asimismo poder ayudarlos en la manera que pudiéramos. Ahora el gobierno ha propuesto un proyecto específico después de esta pandemia. Tienen un administrador específico y un equipo especializado que está trabajando con todo este campo artístico, con las personas que están involucradas en teatro, en música, en literatura, para ver qué se puede hacer después de esta situación y qué es lo que se tiene que hacer y cuáles son los cambios que se necesitan hacer para el futuro. Gracias, Susan. Ahora sí creo que podemos entrar en el tema que creo que es de mayor interés para nosotros hoy en esta charla, y es el que tiene que ver con el trabajo que hace el Consejo Sueco de las Artes en relación con el fortalecimiento y el desarrollo de la internacionalización de las artes suecas en general, pero en particular en este caso de la literatura sueca, porque ahí hay, digamos, una oportunidad muy importante para editores latinoamericanos interesados en publicar títulos de autores suecos en nuestros países. Sin duda, la internacionalización del sector editorial constituye un objetivo muy valioso para cualquier país porque entraña pues, la difusión en el plano internacional de la diversidad de sus expresiones culturales. Y por supuesto también porque por vía del desarrollo de mercados externos se está fortaleciendo la industria editorial y por supuesto también a los autores y la literatura de un país. Sé que hay un énfasis muy especial en lo que tiene que ver con apoyar la venta de derechos de traducción, que se traduzca mucho en literatura sueca alrededor del mundo. Y quisiera empezar por preguntarte cuál es el origen de esta estrategia para la promoción de la literatura sueca en el mundo, cuánto llevan los programas con los que ustedes cuentan, y cuáles son los objetivos en términos muy generales que persiguen desde el Consejo Sueco de las Artes en relación con la internacionalización de su literatura. Yes, Sí. the program to support El programa para el apoyo y para la promoción de la literatura de Suecia empezó hace muchos años. Creo que no podría encontrar la información específica de cuándo empezó, pero creo que no fue sino hasta el 2008 que esto se transfirió al Consejo de Artes de Suecia. Y porque antes de esto, básicamente trabajaba mucho más con el Ministerio de Relaciones Internacionales, pero se dieron cuenta que esto tenía que ver mucho más con las políticas culturales. El objetivo principal fue entonces la promoción de esta literatura traducida y todo lo que tenía que ver también con teatro y cómo se podía llevar alrededor del mundo. Y para poder llegar a esto, teníamos que apoyar a toda la cadena completa, a los autores, a los traductores, a los editores, a los festivales de literatura,
para poder ver todo cómo trabajaban en un conjunto. Entonces, tuvimos muchos festivales, muchos eventos de fortalecimiento de redes. Y, por ejemplo, para los traductores, ofrecemos subvenciones para viajes, para que puedan viajar, conocer a los autores, trabajar de la mano con las casas editoriales. Y también tenemos algunos talleres que creemos que son muy importantes si quieren desarrollar sus habilidades lingüísticas y sus habilidades de traducción. Y también les pedimos que nos envíen sus hojas de vida para que podamos reenviarlas a las diferentes casas editoriales. Entonces tenemos muy buen contacto con toda esta industria de la traducción. Adicionalmente, organizamos conferencias. Entonces ahora tenemos este Salón de la Traducción, que obviamente este año será virtual, donde básicamente reunimos a todos los traductores para que hablen de diferentes temas respecto a toda la literatura de nuestro país. Adicionalmente, tenemos iniciativas que están enfocadas al fortalecimiento de esta industria de traducción y con diferentes actividades para poder fortalecerlos y asimismo poder motivar a nuevos traductores, porque sin ellos no podemos leer nuestros libros. Y asimismo, la industria de publicación, trabajamos con ellos muy cercanamente, pero con ellos trabajamos como, digámoslo así, un programa de asociación en donde pueden trabajar y pueden conocer a otros colegas que trabajan en el sector de literatura y asimismo tenemos mucha información respecto a toda la industria del mercado de libros. Tenemos uno en Estocolmo, tenemos uno muy pequeño en Suecia, en la parte alta de Suecia, y también tenemos una asociación, o bueno, digámoslo así, un programa que se lleva a cabo en septiembre y en estas reuniones o en estos programas reunimos tanto al sector editorial como al sector de la traducción. Y nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con este programa, donde pueden básicamente asistir a diferentes conferencias respecto al mercado, respecto a aspectos mucho más específicos. Y básicamente estos son espacios donde pueden conocerse mutuamente y crearse estas redes de conexión para básicamente crear esta representación dentro de, por ejemplo, de las ferias del libro que tenemos y promover mucho más la venta de libros. Y adicionalmente, para los organizadores de los eventos, por ejemplo, las embajadas son muy importantes, juegan un papel esencial porque básicamente son ellos quienes traen a los autores cuando el libro ya está listo, cuando ya está traducido, cuando ya se ha impreso. Entonces tenemos que hacer algo para que se lleve ese libro, digámoslo, al escenario público y asimismo apoyamos todos los eventos o todos los festivales de literatura y todos los eventos que tienen que ver con esta literatura de nuestro país. Y así tenemos entonces todos estos lugares de encuentro, estos puntos de encuentro donde la gente sencillamente se reúne a hablar de la literatura de nuestro país. Y muchas veces podemos incluso ir a otros países para básicamente para promover esta literatura o si tiene que ver con algún tema específico o algo por el estilo. Entonces, básicamente eso, digamos lo que eso es una reseña general de lo que hacemos. Antes de que hablemos puntualmente de las distintas subvenciones que tiene el Consejo Sueco de las Artes, quisiera preguntarte por las estrategias, por las acciones que adelantan desde el Consejo para promocionar los títulos suecos en el extranjero. Por ejemplo, si como Consejo asisten de forma asidua a determinadas ferias internacionales del libro, si han identificado algunas ferias a las cuales es indispensable ir para dar a conocer los nuevos títulos que se publican año a año y también, por supuesto, todo lo que se ha publicado a lo largo de la historia, títulos clásicos o títulos que en el sector editorial se conocen como títulos de fondo, o si, por ejemplo, se apoya la participación de misiones de editores en ferias internacionales o en otros países para que puedan ir a negociar y dar a conocer sus catálogos, porque aquí hay una cuestión, digamos,
que tiene que ver con la forma como se ha estructurado el mercado editorial a raíz, digamos, de la preponderancia del inglés y que puede en algún momento ser un obstáculo para que en la oferta editorial sueca se conozca en determinados países. Y es que si la obra no está traducida al inglés, es difícil que otros editores de otros países, de otras lenguas, pongan los ojos ahí. Entonces quería preguntarte por qué estrategias, acciones adelanta el Consejo para dar a conocer la literatura sueca que se está publicando. Yes, you're absolutely right. Tienes toda la razón. El inglés es un idioma que sí, que muchas personas pueden leer, pero cuando tenemos que decidir si un libro se va a publicar o no, porque muchas veces quisiéramos leer en nuestro propio idioma, básicamente eso puede llegar a ser una limitante. En ese sentido, Suecia en los últimos 20 años ha tenido unas agencias muy activas en el sector literario. Creo que tenemos 20 agencias de literatura en Suecia donde trabajamos con la venta de estos derechos. Y además de esto, tenemos todas las casas editoriales donde está la representación de los asuntos internacionales. Entonces, diría que tenemos más de 50 personas en Suecia que trabajan diariamente con la venta de estos derechos. Se han convertido en agencias muy profesionales y ya saben cómo hacerlo, en donde trabajan y se conectan con todas estas casas editoriales alrededor del mundo y trabajan también a nivel local con algunas agencias locales en diferentes países también. Creo que hasta el momento no hemos tenido ninguna necesidad especial para, digámoslo así, apoyarlos porque lo han hecho maravillosamente. Pero creo que sí hay una necesidad importante en cuanto al apoyo que necesitan, específicamente con lo que tiene que ver con la expansión de este mercado y asimismo para esforzarnos en crear estas ofertas que no pueden estar únicamente en inglés, porque sí, obviamente muchas veces se le paga a los traductores para que lo hagan a inglés, que bien puede ser parcial o totalmente, la traducción total o parcial de estos libros, pero también creo que tenemos que trabajar con estos idiomas locales. Pero también creo que acá los traductores nos pueden ayudar mucho, porque los traductores básicamente pueden venir a nosotros y pedirnos subvenciones o este apoyo que necesitan. Por ejemplo, si ellos tienen algún autor o un libro que quisieran traducir, digámoslo, un autor o un libro colombiano, podrían aplicar a esta subvención para que llegue ese material en español a nuestro país. Y luego el trabajo, básicamente, entonces, estos traductores funcionan como unos agentes también para su representación, que puede ser en español, por ejemplo. Pero como les decía hace un momento, nuestro consejo tiene la misión de suministrar esta variedad y esta diversidad a nuestro mercado para que lleguen muchos más libros y para que estén disponibles para básicamente cualquier sector, digámoslo si estamos hablando de la novela de crimen, novela policíaca. Me encantaría, por ejemplo, llevar este tipo de literatura a estos agentes de los que estaba hablando. Sin embargo, en el momento, gracias a las regulaciones que tenemos, no podemos hacerlo. De hecho, esa es parte de mi trabajo en este momento, que para poder llegar a cambiar eso, para poder trabajar con este Ministerio de Cultura, para poder cambiar esas regulaciones que tenemos, de modo tal que sean mucho más abiertas y asimismo podamos, si queremos, por ejemplo, apoyar la traducción en un idioma específico, que lo podamos hacer, que podamos tener una subvención específica para la traducción de una novela a español o a ruso o a chino, o para poder trabajar de manera mucho más estratégica. Entonces, creo que eso no es posible en el momento. Tenemos
teníamos, digámoslo, una subvención de prueba, pero eso estaba a cargo de otra agencia gubernamental. Sin embargo, se tuvo que cerrar porque digamos así, se acabó el dinero, pero eso es lo que estamos haciendo en el momento y creo que esa sería una respuesta inicial a tu pregunta. Susan, como consejo, participan de forma asidua en determinadas ferias del libro con un stand de país con el propósito de dar a conocer la literatura sueca y las subvenciones con las que cuentan. Yes, we normally Sí, normalmente vamos a la Feria de Libros de Bolonia y luego allí tenemos nuestro propio stand, porque básicamente cada uno de los países pareciera tener su propio stand. También vamos a otra feria del libro con algunos otros colegas de los países nórdicos, en donde vamos todos los casas editoriales nórdicas, obviamente con esfuerzos conjuntos, y trabajamos con el Consejo Sueco Nacional, donde trabajamos con estas casas editoriales de Suecia, y obviamente nos reunimos allí. Creo que es un lugar muy importante para poder reunirnos, porque allí podemos responder preguntas respecto a las subvenciones o respecto a las publicaciones o respecto a las editoriales, porque muchas veces quieren encontrar esta información para sus propios libros. Entonces, es por eso que es un espacio muy importante para que nos puedan contactar. Y allí es muy importante conocerlos en donde estén. Y asimismo tenemos otras actividades. Por ejemplo, fuimos a Beijing para trabajar con esta unión o con estos esfuerzos conjuntos con los países nórdicos, y créanme que nos encantaría visitar la Feria del Libro en Bogotá. Queríamos ir, de hecho, el año pasado para poder conocer esta industria editorial y esta industria de publicaciones en Latinoamérica y en Colombia mismo. Creo que es muy importante, para nosotros es muy importante llegar a hacer esto. Ahora sí hablemos en concreto de las subvenciones a las cuales pueden aspirar editores o profesionales del libro colombianos o de América Latina. Y puntualmente de la subvención para la traducción de literatura y teatro suecos a idiomas no nórdicos. ¿Podrías resumirnos cómo es el proceso de solicitud? ¿Qué requisitos debe cumplir un editor interesado en acceder a los fondos de apoyo para la traducción de un título sueco? Yes, as I said before, this is Sí, como les había dicho antes, creo que esta es la herramienta más importante que tenemos dentro de nuestra caja de herramientas. Para los editores internacionales pueden aplicar a dos subvenciones diferentes que tiene que ver con la literatura y de teatro. Una de ellas tiene que ver con la traducción y la otra tiene que ver con la promoción. La subvención de traducción, esta subvención o esta beca cubre entre el 50 y el 100% de los costos de traducción. Tienen que tener un contrato de edición y un contrato de traducción. Y adicional a esto tienen que tener un PDF del trabajo original, de la pieza del trabajo original de nuestro país. Y adicionalmente hay una especie de impuesto que se genera acá dentro de este contrato. Entonces, en esta aplicación se debe especificar qué es lo que se ha acordado pagarle al traductor. Y adicionalmente para los libros ilustrados o de tipo cómic, se puede aquí aplicar a la subvención de publicación, en la misma subvención. Y aquí se puede aplicar por todos estos costos. Y todas estas aplicaciones son evaluados por este comité de subvenciones
donde se trabaja con bibliotecólogos, con traductores, con editores, y básicamente ellos son quienes, ellos van a estar acá por 2 años, se van cada 2 años, y el criterio principal de este comité es básicamente la calidad del libro. Entonces es por eso que tienen que tener un PDF del libro para que lo puedan leer en nuestro idioma. Y si aplican se aplican por un monto que excede este presupuesto que se tiene, entonces lo van a tomar como prioridad. Esta aplicación se va a tomar como una prioridad, y todo esto está regulado por diferentes lineamientos que tenemos dentro de nuestro consejo. Por ejemplo, nos encantaría ver muchos más libros de literatura infantil y adolescente. Por eso es que es una de nuestras prioridades. O porque sí, obviamente la literatura también, y la poesía también, y todos los clásicos, pero creemos que todo lo que tiene que ver con la literatura infantil y la literatura para adolescentes es muy importante. Es por eso que esta es nuestra prioridad, aunque también apoyamos la promoción de los clásicos. Luego, 8 semanas después de la fecha límite de aplicación, se le enviará una carta a la persona que aplicó, al traductor y también al escritor. Entonces, todos los que están involucrados en este proceso tienen que saber qué es lo que ha pasado con esta aplicación. Pero este dinero lo enviaremos tan pronto como la casa editorial haya impreso el libro y nos lo haya enviado. Entonces, no pagamos de manera anticipada, sino que esperamos hasta que se publique, y luego sí hacemos el pago. Otra condición es que la casa editorial tiene que haber pagado por estos costos de traducción al traductor. Entonces, el traductor nos deberá enviar la confirmación de que efectivamente ya recibió el pago de esa traducción, ese dinero que les prometieron en esta aplicación, y no se puede imprimir antes de que se haya tomado esta decisión, porque obviamente tiene que haber un reconocimiento en el libro de que se recibió este dinero, esta subvención. Tenemos 3 aplicaciones en el año, en febrero, en mayo y en octubre. Con todas las fechas específicas están en nuestro sitio web. Y luego la otra subvención que tiene que ver con la promoción. A esta se puede aplicar invitando a diferentes autores, por ejemplo, a tours de autores, donde por ejemplo, se van a cubrir los gastos de viaje o los gastos de hospedaje y todo este tipo de material específico que se trabaja alrededor de la producción de alguna obra. Y todo esto básicamente se va a evaluar por parte de nuestro consejo, de nuestro comité. Y este proceso es un poco más corto, es más o menos de 5 a 6 semanas. Y aquí básicamente el dinero sí se entrega de manera inmediata, porque básicamente se tienen que pagar los tiquetes aéreos o todo lo que tenga que ver con los gastos de hospedaje. También se puede aplicar a algún tipo de ayuda económica por ejemplo, con todo lo que tenga que ver con mercadeo. Si no podemos, por ejemplo, invitar a un autor, entonces básicamente esto tiene que ver con la promoción, que creemos que es muy importante, porque sí, sabemos que es mucho más difícil llegar a publicar libros que han sido traducidos que libros que están publicados en un idioma original. En términos generales, nos esforzamos por promover una cantidad, digámoslo, unánime de la oferta que tenemos. Entonces, puede que no tengamos 10 subvenciones a la vez, sino que más bien podríamos llegar a priorizar algunos otros de modo tal que todos lleguen a tener una participación dentro de este mercado. Y se puede aplicar por un libro a la vez, pero pueden enviar tantas aplicaciones como lo lleguen a querer por los diferentes tipos de subvenciones. Pero sí, tenemos toda esta información dentro de nuestro sitio web. ¿Qué evaluación hacen de la editorial que se presenta para alguna de las subvenciones de traducción? ¿Miran su catálogo, su trayectoria? ¿Tiene que tener unos años mínimos de existencia?
Yes, that was good that you mentioned that because I Es muy bueno que hayas mencionado eso porque se me había olvidado mencionar algo al respecto. Sí, claro que sí. Nosotros evaluamos estas casas editoriales que aplican. Nosotros obviamente visitamos su sitio web para ver qué tipo de libros publican y ayuda mucho si, por ejemplo, si no son nuevas, si no son casas editoriales nuevas, sino al contrario, que tengan algún tipo de historia. Pero creo que lo más importante es que describan cómo este libro puede ajustarse a mi casa editorial y cómo podría llegar a trabajar con este libro para poder promoverlo y cómo podría básicamente hacer que este libro llegue a los lectores que queremos que llegue. Entonces creo que eso es muy importante, no solamente el libro en sí mismo, sino cómo esta casa editorial quisiera trabajar con ese libro. Muchas gracias por recordarme este aspecto. No, a ti muchas gracias. ¿Qué herramientas tiene el Consejo para que un editor del mundo pueda descubrir nuevos títulos de Suecia fácilmente? ¿Tienen alguna publicación? ¿Tienen un catálogo en línea que se esté actualizando periódicamente? ¿Qué hay en ese sentido para que un editor descubra lo nuevo que está saliendo en Suecia? Yes, we have recently. Sí, de hecho, recientemente lanzamos algo que llamamos el estante de lectura en Suecia, que es básicamente un estante virtual en donde tenemos información respecto a toda nuestra literatura, donde tenemos, por ejemplo, tenemos una revista que se llama Los Nuevos Libros de Suecia, en donde tenemos críticas de diferentes lectores respecto a los nuevos libros que se están publicando, y adicional a eso tenemos un espacio para los traductores que se llama La elección del traductor, en donde ellos hablan de sus libros favoritos que han acabado de traducir. Y también tenemos algunas veces reseñas generales de cierto género literario. El año pasado, por ejemplo, esta revista que se llama la Revista Literaria para Lectores Jóvenes de Suecia, donde podemos ver cómo diferentes autores se han publicado en diferentes países, porque esto puede también llegar a ser un problema, porque, por ejemplo, si queremos publicar de algún país, pero no sabemos por dónde empezar, entonces esto nos podría ayudar a conocer que, por ejemplo, uno u otro autor se tradujo a 10 idiomas diferentes. Entonces, podríamos empezar con ese libro, por ejemplo. Entonces, trabajamos básicamente con libros individuales, pero también con géneros en términos generales. Y esto se puede desarrollar de muchas maneras. Tenemos, de hecho, planes para llegar a ser más generales. Por ejemplo, hemos trabajado con cómics, hemos trabajado también con teatro, que bueno, este ya fue hace algún tiempo, pero de otro modo, teniendo en cuenta que somos una oficina intergubernamental, también necesitamos alejarnos un poco de esa selección directa. No soy yo y mis colegas los que seleccionamos estos libros. Es muy importante mencionar esto, sino es alguien que realmente conoce sobre literatura. Es esta persona o son estas personas las encargadas de hacer esta selección, porque nosotros no podemos hacerlo como una agencia gubernamental. Entonces trabajamos con diferentes herramientas, pero este estante sueco es muy importante para nosotros y está en nuestra página web. ¿Desde el Consejo se ha dado prioridad a la traducción desde el sueco a algún idioma en específico? Y una segunda pregunta. ¿Tienes algún dato de a qué idioma se ha traducido mayoritariamente? ¿Que haya recibido más subvenciones, por ejemplo, un país?
Yes, we don't prioritize any Sí, no tenemos una prioridad específica para algún país, porque queremos asegurarnos de que haya diversidad dentro de nuestras subvenciones, pero sí, claro, puede que algunas veces haya una participación mucho más relevante. Por ejemplo, si es o el país invitado de honor en un país específico, nos gustaría, por ejemplo, motivar a los autores de este país, porque obviamente va a ser mucho más fácil si hay esta traducción de libros. Pero en el momento no tenemos una prioridad específica para algún país en específico, pero creo que los idiomas es un aspecto muy interesante, porque por ejemplo, el año pasado el top 5 fue italiano, danés, español, ruso y francés, pero también esto ha sucedido por los últimos 5 años. Si revisamos si esto había cambiado, y en los últimos 5 años fue el danés, el alemán, inglés, español y francés. Entonces, es muy interesante ver que el español tiene una audiencia o es importante dentro de esta lista, y todas las estadísticas que tenemos al momento, desde el 2014 más o menos, han demostrado que el español ha venido ganando una presencia importante. Entonces, este español se habla por mucho, es un idioma que muchas personas hablan en muchos países y que está llegando cada vez a mayores audiencias a nivel mundial. Adicional a esto, revisé a nivel de español cuántos títulos han sido traducidos en los últimos 5 años, y tuve que ir a la Biblioteca Nacional porque ellos tienen todas estas cifras y tienen esta base de datos donde pueden buscar toda esta información. Y de hecho es una base de datos bastante detallada, y encontré que hubo 290 títulos traducidos al español desde el 2016 hasta el 2021. Y durante estos años, el Consejo de Artes de Suecia ha trabajado con 54 de estas traducciones. Entonces, creo que podríamos recibir incluso más aplicaciones. Susan, ya tenemos que ir concluyendo esta conversación y quisiera entonces que justamente dejáramos un mensaje, y es, primero, ¿hasta cuándo podría un editor colombiano o de cualquier país latinoamericano presentarse este año para obtener una subvención para la traducción de un título del sueco al español? Y que los invitara realmente a hacer uso de esta herramienta que ustedes ponen a disposición para la promoción de la literatura sueca. Yes, thank you. Sí, muchas gracias. La próxima fecha para para la subvención de traducción es en octubre. Sin embargo, no recuerdo específicamente la fecha, pero es a inicios de octubre. Sin embargo, podríamos llegar a podría brindarte un poco más de información de manera escrita. Sí, eso tiene que ver con la fecha de aplicación. ¿Y cuál era la otra pregunta? Discúlpame. Creo que, no, más que una pregunta, es que si eso es una invitación a los editores colombianos y latinoamericanos a postularse a esta subvención, porque creo que por lo que nos has dicho no resulta tan complicado y realmente pueden fortalecer de este modo sus catálogos con una literatura pues muy interesante, muy rica. Yes, I would love to Sí, invite. de hecho, me encantaría invitar a todas las casas editoriales y a todos los autores colombianos y latinoamericanos para publicar con nosotros, porque sabemos que muchos libros se traducen al español, pero muchos de ellos sencillamente llegan hasta España y no llegan a los países latinoamericanos, que es
una lástima. Adicionalmente, me gustaría motivarlos a que trabajen con nosotros en estos programas de asociación, porque nos encantaría conocerlos, nos encantaría tenerlos acá en Suecia. Y sería fantástico poder contar con ustedes. Adicional a eso, si llegan a conocer colegas suecos que podrían llegar a estar interesados en tu trabajo, podrían básicamente llegar a generar nuevas conexiones en esta industria editorial. Y sí, créanme que me encantaría saber mucho más de ustedes y ver mucho más aplicaciones de estos países. Muchísimas gracias, Susan. Ha sido de verdad un gusto para mí conversar contigo hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. A mí solo me queda reiterarles la invitación a presentarse y optar por alguna de estas subvenciones. Toda la información está disponible en la página del Consejo Sueco de las Artes, Swedish Art Council, lo encuentra en inglés, en internet. Que tengan un muy buen día. Saludos para todos.